you. Let's bow our hearts in prayer. Vamos a orar para comenzar. Heavenly Father, we know that you Padre Celestial, sabemos made everything out of nothing, que tú hiciste todo de la nada and it was very good. y que todo fue muy You bueno. created a perfect world. Señor, tú creaste un mundo perfecto y en esta mañana vamos a estudiar tu palabra y vamos a ver cómo fue que el pecado entró a tu perfecta creación y trajo destrucción. Señor, en el principio tú tenías un plan que estuvo en tu mente antes de la fundación de este mundo, antes de la creación. Señor, tú tenías un plan para la salvación de la raza humana. Antes de crear el mundo, había este plan, Señor, antes de que crearas esta incubadora para tus hijos, para que crecieran tus hijos, para preparar a tu novia. Pero, Señor, ese plan no está perdido, no ha sido echado a perder, sino que está en proceso, Señor. Por eso te pido que en esta mañana nos des ojos para ver, un corazón para regocijarnos en lo que vemos. Y, Señor, también te pido que nos podamos dar cuenta, Señor, de nuestra debilidad y de nuestra imperfección cuando estamos separados de Cristo. Señor, de que nosotros realmente necesitamos ser conformados a la imagen de Cristo, porque si no, estaríamos lejos de tu gloria, Señor. Por eso, Señor, te pido por tu unción. Ruego que me capacites, que mengue yo para que tú puedas crecer y que nuestros corazones sean llenos de esa visión, Señor, de ver que tú eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios de perfección y de amor, que no tiene límite. Señor, tú eres un Dios digno de nuestra más grande alabanza. Te pido, Señor, que llenes nuestros corazones con alabanza y con gratitud para ti en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy leímos una parte de la Escritura que es triste cuando lo leemos. Vemos aquí la reflexión, el reflejo de cómo fuimos creados al principio y cómo Adán y Eva eran al principio de la raza humana, cómo éramos en nuestro cuerpo físico. Hemos estado viendo algunos de los primeros capítulos de Génesis y vamos a ir viendo cómo se manifiesta el tema de la salvación a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta la cruz. Y hoy, precisamente, vamos a ver la maldición del pecado. En el principio Dios creó un mundo perfecto donde no había sufrimiento, no había dolor. Imagínense eso. La comida era abundante, placeres por donde quiera, los animales eran mansos, el clima siempre era bueno. Y Dios era el mejor amigo de la gente. Hablaba con el hombre y disfrutaban de la presencia de Dios. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Porque es que nuestro mundo ya no es así. Porque vemos tantas muertes en las noticias. Porque los terremotos, los volcanes, los fuegos forestales, las guerras, los divorcios, la hambruna, el cáncer. ¿Por qué los inviernos son tan fríos, por ejemplo? Hay una razón.
argue ¿Por qué and las fight? familias pelean y Why are discuten? people lonely, fearful, ¿Por qué hay tanta gente stressed sola, out, or bored with life? temerosa, And why estresada do o most aburrida de la people vida? hate and reject the God ¿Por of the qué Bible? la mayoría de la gente There is rechaza y one y single odia event al Dios de near la the Biblia? beginning of time, which is the root cause Bueno, of all this trouble in the world hay un today. evento It que had one beginning. sucedió casi al principio de los tiempos, Title, que es la Genesis, raíz means de beginnings. todos los problemas que We are tenemos hoy looking en at the día. beginnings, and today Así the que hoy beginnings vamos a ver el of curse that principio came from de la sin. maldición del pecado. We have already seen in chapter 2 that Ya God vimos had en given el capítulo mankind a 2 que choice, Dios le dio to al either hombre trust and opciones. depend upon the Lord Le dio la and be opción led de by Him, or creer to en act Él, independent of God depender and de gain Él, confiar en knowledge Él, and o direction la from living otra, from some other source other than God. la otra decisión que les dio, la otra opción que les dio es vivir independientemente de Dios, conocer, tener conocimiento But in the beginning, before sin, y they were dirección free, para sus and they vidas had de a otra choice. They fuente. had a choice they Nosotros had to make. tenemos esta misma decisión hoy en día. But God warned man of the consequences of choosing to Pero go Dios his own way. advirtió al hombre acerca de las consecuencias de Genesis chapter 2, decidir verse 16, the vivir Bible en says, en "And independencia the de Lord Dios. God commanded Génesis the 2:16 man, nos dice, saying, Of y every Jehová Dios tree of the garden mandó al you hombre may diciendo, freely puedes eat, comer de but of todos the los tree of the árboles del knowledge of jardín, good pero and del evil árbol del you shall conocimiento not del bien eat, y del mal for no in the comeréis, day that you eat of it, you shall surely porque el die." día que comas de él God had a ciertamente reason for saying, morirás. "Don't, because it Había will bring una destruction. razón It will cause por la death." cual Dios no What does it quería que mean comieran to de ese surely árbol. die? ¿Qué Doesn't significa just mean esta that frase you're de gonna be que buried in the ciertamente ground, but it morirás? includes that. No significa que en ese Die momento means they would ibas a experience caer what it is fulminado al like suelo, to be no. separated from God. Morir To be cut en off este from contexto es experiencing ser His separado joy. de la presencia de To be Dios, estranged estar from His separado perfect de la goodness. presencia y To de la die bondad would de mean Dios. that all of the Morir goodness of significa God, estar the separado de presence of todas God, las the joy of bondades de God Dios, that de you la have been presencia enjoying, de you will Dios, be de todas las separated cosas from. buenas que Dios estaba ofreciendo y de Satan, las who que estaban took disfrutando en ese possession of a momento. serpent's Pero body, Satanás came into this se posesionó del garden, cuerpo de la this paradise of serpiente perfection, y engañó and he a deceived Eva Eve with sweet-sounding words. And she con estas trusted his palabras words more dulces than she trusted God's y word. engañosas. So she obeyed the serpent Así and que ate of the forbidden tree. Eva confió We looked at all of más that in our last en las study. palabras de esta Today, let's pick serpiente up que en where las we left palabras de off. Dios. Genesis chapter 3 and verse 6. Y vamos a So when the woman saw ver lo que that the dice tree aquí en was Génesis good 3, for food, del 6 al 8. that it was pleasant to Entonces the la mujer vio eyes, que el and árbol a era tree bueno para desirable comer, to make one wise, que she era took of atractivo a la its fruit vista y and que ate. el árbol era She codiciable also para gave to alcanzar her sabiduría. husband with her, and he Tomó ate. pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. Cuando oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el jardín en el fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del jardín. They're in a panic. Entraron en pánico porque ahora tenían miedo y se escondieron allí entre los árboles para que no los viera. Era normal para Adán y Eva, antes de esto, platicar en el jardín del Edén con Dios. En el principio, ellos eran muy buenos amigos de Dios. Tenían placer, tenían gozo en ese placer, en ese jardín. Disfrutaban de toda esta hermosa relación con Dios. Normalmente, cuando oían a Dios, corrían hacia Él, felices de verlo, pero ahora las cosas habían cambiado drásticamente. Ahora se escondían en el jardín del Edén, no querían verlo. De repente ya no tenían deseo de estar en la presencia de Dios. Por primera vez en sus vidas, supieron lo que significa la vergüenza
Y ahora estaban empezando a experimentar lo que significa estar separados de Dios, de su perfecta bondad, y esto es precisamente lo que le llamamos muerte. Sabemos que últimamente ellos iban a morir en su cuerpo físico. ¿Se acuerdan que Dios había plantado en medio del jardín dos árboles? Uno que era el árbol de la vida. Si hubieran comido de este árbol que representaba la vida eterna con Cristo, ellos no hubieran muerto. Este árbol es precisamente lo que necesitamos, es lo que representa la vida eterna con Cristo. Ellos no habían comido de este árbol, no sabemos por qué, pero en lugar de elegir comer de este árbol, escogieron comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, que significa vivir en nuestros propios recursos, o sea, hacer nuestras propias decisiones de lo que pensamos que es bueno o malo. Inicialmente Adán y Eva no tenían una naturaleza pecaminosa. Tampoco la presencia de Dios habitaba en ellos. Ellos eran seres humanos perfectos, no había ninguna falla en ellos. Por eso Dios dijo cuando los hizo que estaban muy bien, que era muy bueno. Sin embargo, ellos todavía no tenían vida eterna. Así que cuando decidieron actuar en contra de la voluntad de Dios, ellos demostraron que aún la persona más buena, sin pecado en su vida, son incapaces de vivir una vida sin pecado. Aún la persona más perfecta no alcanza la gloria de Dios. No es suficiente que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados. No es suficiente que seamos lavados y restaurados a nuestra perfección original, por decirlo así. Necesitamos nosotros la vida de Cristo, el Espíritu de Dios como fuente de nuestra vida. Génesis 2:25 nos dice que ellos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Pero tan pronto como pecaron, Génesis 3:7 nos dice que sus ojos fueron abiertos y que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces hicieron hojas de higuera para taparse, para cubrirse. ¿Qué nos dice? Que el pecado arruina la belleza original. El pecado reemplaza la inocencia, la confianza con vergüenza, con culpabilidad. El pecado hace que nosotros querramos cubrirnos, huir, escondernos, negar la verdad. El pecado resiste la confesión y agresivamente y frenéticamente se puede decir que quiere evitar a toda costa exponer el pecado. Es como decir, si le dices a alguien que yo he pecado, te mato. Cualquiera que trate de exponer este pecado, pues va a resultar en conflicto. Imagínense lo que sucedió aquí con Adán y Eva. Podemos pensar en muchos ejemplos, muchas cosas que puedan ilustrar el contraste entre la belleza y la inocencia de tener una relación con Dios y la culpa y la vergüenza
que experimentamos and cuando despair of a pecamos. young Por woman ejemplo, who gets pregnant out of wedlock. una She may even mujer seek to abort the casada, innocent baby in her womb to try and emocionada hide y the feliz de evidence of her decirle a su sin and familia y to sus get rid of amigos her que feeling of descubre shame. que está embarazada. For another example, Una consider children. una mujer joven que Those of you está who are casada, parents or digamos, grandparents, you've seen this. con su esposo y están esperando su primer We've bebé. been there. Pero en contraste, imagínense el miedo Consider y la when they have done vergüenza something good, y la they burst desesperación de through una the mujer door que of the sale house, embarazada shouting the news to fuera del whoever will matrimonio. listen, Tal wanting you to vez come and look busca and see what abortar they este have done. inocente bebé en su vientre So filled with para excitement and ocultar la joy evidencia for de what su they have done. pecado. Otro When they have ejemplo sinned, es, por they ejemplo, quickly abandon the scene, cuando and as quietly as they can, they sneak in the back door, tratamos hoping to de creep unnoticed ocultar into the bedroom and lo que quietly hemos close hecho. the door without anyone noticing. Queremos And maybe ocultarlo, queremos cerrar there'll la be no puerta de lo que connection hemos, made between me de and lo que the hemos crime. I think I hecho was here all along. y Adam and Eve were no queremos que slinking nadie away se entere de lo que and hemos hiding hecho. from God Adán y under Eva the heavy load of sin. así se What a sentían. difference sin makes. Tenían una carga muy How it pesada, muy changes fuerte y everything. querían How esconderse. it mars everything. El How it pecado ruins relationships. arruina las relaciones. El We pecado read on, verse 9. ensucia todo lo Then que the Lord toca. God Génesis called Adam 3:9 and dice, said to him, pero "Where Jehová are Dios you?" llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Of course God knew. Dios, claro que sabía dónde estaba. All-knowing God. He had seen it Él all. lo sabe todo. He knew where they were. Él sabía He dónde wanted estaban. them to recognize. They Solo que needed quería to que recognize and ellos confess reconocieran that y they were now confesaran separated from Him, que ahora that they estaban were separados lost de in Dios, sin, que ahora they were estaban experiencing perdidos en death, el and they pecado, needed help. que necesitaban ayuda. God wanted them to respond to His call. Dios quería que ellos respondieran a su because He is the llamado, only one who can make it right. porque Él He es is el the only único que one who puede can undo arreglar it las all. cosas. He does the same to us today. Y lo mismo Are sucede you con nosotros hoy en separated from día. God by sin? Si tú estás separado God is de Dios calling por el out to you. pecado, Dios He te está invites you to llamando, respond to te Him, está invitando a to confess your responder, te sin, está to invitando a confess your confesar need, tu and to pecado, look tu to Him for necesidad mercy. y que busques su misericordia. Confession of sin does Miren, not la bring La condemnation. confesión It del does pecado not bring no trae judgment. condenación, no trae juicio. Adam and Eve were Adán y already Eva experiencing that. Estaban They were experimentando already eso, experiencing the estaban condemnation experimentando la and the condenación judgment y el of their juicio sin, the de su pecado, consequences las of their sin. consecuencias de su pecado. Confession of sin is La the first confesión step del towards pecado es reconciliation, es the el first primer step paso a la towards restoration of reconciliación, el fellowship primer with paso a God. la And yet restauración sin de itself nuestra amistad will con recoil Dios. against that first step, does everything it can to avoid it. But God, Pero el enemigo va a His mercy tratar and que grace lo doesn't wait evites. for us to cry out to Him. Because of our sin, we won't ever take the initiative. In fact, Pero el pecado hace precisamente causa lo contrario en nosotros. Precisamente el pecado hace que nosotros estemos muertos. No podemos responder a Dios adecuadamente. Por eso es que Dios deja que nosotros oigamos su voz primero. Fíjense aquí cómo Dios fue primero a buscar a Adán y Eva a confrontar su pecado. Y fíjense también otra cosa interesante. Dios llamó al hombre primero, y yo diría que no es justo, porque Eva fue la que empezó todo. ¿Por qué entonces Dios no les habló a los dos juntos? Porque si Eva fue la que empezó el pecado, ¿por qué entonces Dios llamó a Adán primero? La razón es que ya vimos en otras secciones antes, Dios había nombrado a Adán el jefe de esta relación. El esposo siempre funciona, como ya lo hemos visto, como la cabeza. Está representando el papel de Cristo. Él tiene que dar liderazgo espiritual a Eva, a la relación con su esposa. Entonces, en el verso 6, vimos ya cómo Dios nombró a los hombres líderes de las familias.
Dios nos ha llamado para que nosotros protejamos, para que nosotros ejerzamos autoridad en nuestros hogares, para cuidar nuestro hogar, para el bienestar de nuestra esposa y de nuestros hijos. Pero aquí está Adán, pasivo, delante de Dios, delante de su esposa, mirando lo que está sucediendo con su esposa y la serpiente, y no ejercita ninguna autoridad que Dios le dio para darle dirección a su esposa, para orientarla. Y luego, después sigue allí pasivo, permitiendo que su esposa tome liderazgo en este asunto espiritual. Así que, en un sentido, Adán pecó primero porque fracasó en su responsabilidad de ejercitar liderazgo espiritual en su familia. Como resultado del fracaso de Adán, Eva fue engañada por la serpiente. Es por eso que en Romanos 5 la Biblia identifica a Adán como el responsable de la caída de la raza humana. Aunque Eva fue la primera en comer de la fruta, como cabeza de la familia, Adán tenía más responsabilidad de sus acciones. Romanos 5:12 dice, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, hombres, Dios nos ha dado la autoridad y la responsabilidad de liderar a nuestras esposas, a nuestras familias. Nosotros tenemos que amar nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Nosotros tenemos que dar nuestras vidas por ellas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, tenemos que dirigir nuestra familia en una dirección que glorifique a Dios, porque Dios nos va a hacer responsables por la dirección de nuestra familia. Wow. Eso es una carga pesada. Pero esperen. Adán era perfecto, ¿verdad? Era un hombre perfecto, ¿verdad? Es lo que dice. Y no pudo. ¿Y quieren que yo lo haga? Porque si Adán no pudo hacerlo, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? ¿Cómo vamos a ser el hombre que Dios quiera que seamos? Bueno, precisamente ese es el punto de la historia, demostrar que nosotros no podemos. No podemos amar como Cristo amó. No podemos dar autoridad, una autoridad amorosa y sacrificial como Cristo la dio. Porque eso solo lo puede hacer Cristo. Luego en el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de Jesucristo, que solamente Él pudo vivir la vida a la que estamos llamados a vivir. Y aquí es donde nos preguntamos, si Adán, que era perfecto, no pudo vivir esta vida perfecta, ¿cómo vamos nosotros a hacerle? Nosotros no somos como Adán. Es precisamente ahí donde necesitamos la vida de Cristo, que nos dé su poder, su sabiduría, su habilidad. Pero ellos no tenían esto. Génesis 3, del 9 al 11 dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Y Dios le pregunta, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Nuevamente les digo, Dios ya sabía lo que había sucedido. Él es conocedor de todo lo que sucede, pero Dios quería que el hombre reconociera su culpa. El Señor no es un acusador, es el enemigo el que nos acusa. Salmo 103.
No pierdan de vista Génesis, pero vamos por favor aquí a Salmo 103, donde hay una verdad muy importante que necesitamos reconocer. Verses 8 and 10. Verso 8 al 10 de Salmo 103. The Lord is merciful. Here's what our Compasivo God y is like. clemente The Lord es is Jehová. merciful El Señor es and compasivo, gracious. misericordioso. Merciful means he doesn't treat us according to what Significa our sin que deserves. no nos Gracious trata de means la he forma en gives us que all the good merecemos stuff que we nos don't traten, deserve. sino que nos trata con He is amor, merciful de la and forma que no gracious, merecíamos. slow to anger and Él abounding es lento in para la mercy. ira y grande en misericordia. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever. No contenderá para He has siempre, not ni dealt para with siempre us guardar el according to our enojo. sins, nor No ha punished us hecho con nosotros according to conforme a our nuestras iniquities. iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros We wouldn't pecados. be here if he had. Porque We no would be estaríamos long gone. aquí, para acabar pronto, no We got what estaríamos we aquí si Dios in nos the hubiera flesh tratado deserved. como Adam lo was given the merecíamos. opportunity to confess his sin, but instead, Dios what does he do? He blames others. He Le estaba refuses dando to la take oportunidad de responsibility. confesar sus pecados. Adam's response is very Pero typical of sinful man. Adán, en lugar de Tries to excuse confesar, himself by blaming culpa a otros, the woman, his wife, culpa a su who just esposa, la moments mujer, before he had been so close with, aquella con la que había estado tan cercano loved so hace dearly. solo And unos even momentos. implying that it was really God's fault for bringing this woman Dice, into his life. la mujer Verse que 12, me then the diste, man said, implicando "The woman que you fue gave to me realmente to be with me, she gave me of the la culpa tree, de and Dios. I ate." Génesis 3:12 dice, What'd you give la her to me mujer for, que me God? diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. How Como, ¿para qué me sin diste esta has mujer? Como brought diciendo, destruction to the esta relationship mujer that was fue once la que trajo filled with destrucción love a and nuestra joy and could relación. see no wrong, could see no fault. The first case of passing the buck. Este es el Verse primer 13, and the Lord caso de God echarse said to la the culpa. woman, "What is this that you have done?" And the woman said, "The Y luego serpent entonces deceived Dios me, le and pregunta a I ate." Eva, She's not ¿qué gonna has take the hecho? blame either. Ella tampoco va a aceptar la culpa, dice la mujer. It's been said that the most difficult words for us to say come in threes. And I've certainly found this true in my life. Yo digo que esto What are nos think sucede a about it. What are the most nosotros. difficult words for you to say? ¿Qué son las palabras más difíciles See if yours are the same as mine. que I was wrong. podemos decir? Me equivoqué, I have sinned. he pecado, You are right. tienes razón, Please forgive me. por favor, perdóname, I am sorry. lo siento mucho. Amazing how difficult it is for us to say Es those words. increíble que nos That's cueste because of tanto sin. trabajo Sin decir estas always wants to palabras. cover it, ¿Saben to por hide qué? it, to deny Porque el that I am pecado responsible, así to deny actúa, there's anything wrong. automáticamente. Everything's good here, don't look at me, I'm fine. Queremos ocultarlo. No, It's no, sin. ni me vean a mí, yo estoy bien, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo. So the A Lord mí ni God me said to vean. the serpent, Y aquí es lo que doesn't give estamos him viendo a chance to de respond, Eva. just confronts him. Because you have done this. And really, the serpent ¿Por qué was at the hiciste source, eso? the root. La mujer dice, porque la serpiente me engañó y comí. Um, Después de haber sido perfectos, acted as they did. no actuaron como deberían de haberlo hecho. They were powerless against No the tenían deception, ningún poder en powerless contra against del the lies, engaño, en powerless contra de las against sin. mentiras, Came en creeping contra in del from the pecado. outside. He said to the serpent, "Because you have done this, Y you el are Señor le cursed dice, more than all cattle and more than every beast of the field. Porque On le your dice a la belly you serpiente, shall go, porque and you hiciste shall esto, eat serás dust all the maldita days of your entre life. todos los And I animales will put domésticos y entre enmity todos between los you animales and del the campo. woman, Te and arrastrarás between your sobre tu vientre y seed and her comerás seed. polvo todos He los días shall de tu bruise vida. your Verso head, 15. and you shall Y pondré bruise his enemistad heel." entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y First tú of le all, verses herirás en 14 el and talón. 15 are a curse upon Satan and Aquí hay upon the una serpent, maldición which was the serpent en was contra the de la animal of serpiente. choice that Satan had chosen to possess. It wasn't a sinful animal, there was Este perfection in the animal garden. no es For que Satan fuera came malo, in, era but un he animal chose to perfecto possess también, this pero animal because of its great Satanás cunning, eligió meaning it was a skillful, poseer clever, este and animal. competent creature.
porque era Now, all una animals suffered from the curse of criatura man's sin. For example, all animals were originally vegetarian. Animals did not kill one another. But with the diferente, curse of digamos, sin, many los became animales carnivorous and would have developed fueron fangs and talons creados and venom for killing. de una This is forma all part of perfecta. Antes del the pecado no hacían ningún daño. mutation, Sin embargo, después del pecado, los decay, animales corruption that is sufrieron brought esta about by corrupción, sin. esta mutación. But more Por than any ejemplo, other originalmente animal, the todos eran serpent became vegetarianos, corrupted and distorted, no eran and carnívoros, y was entonces reduced tuvieron to que crawling on its desarrollar belly. colmillos, What the serpent was like before, we veneno, don't know. etcétera. But it didn't crawl on its belly originally. Y originalmente, pues la This serpiente was no se also a arrastraba en curse su and prophetic vientre. judgment against Satan, the spirit being who had De cualquier possessed the forma, esta body fue of the también serpent, una and he maldición used the y una serpent as his profecía, un disguise in juicio speaking en to contra Eve. de Verse 15 Satanás. says, "I will put enmity El verso between 15 you, nos dice, Satan, and the pondré woman, enemistad entre ti y la and mujer y between entre tu your descendencia y seed su descendencia. and her seed." Esta te herirá en la Satan's cabeza seed y would tú le herirás en el talón. Followers of Satan. Aquí se The seed of refiere the woman, however, a capital la seed, refers simiente to, de la mujer, Jesus Christ. es la Born of descendencia a en virgin. There is Jesucristo, enmity between Satan Jesucristo and que the woman. nacería de la mujer. Ever since the Y la fall, simiente de Satanás all serían throughout todos human aquellos que history, siguen women, a Satanás, seguidores de disproportionately él. much more so than men, Ahora, have frequently been sí, oppressed, va a haber abused, heridas, pero exploited, treated as property, raped and degraded. Why? aquí It's vemos because la of the enemistad curse. entre Satanás There y la is mujer. enmity between Desde la Satan and caída the woman, y a través de and toda la Satan has historia a humana, special las hatred for the mujeres woman. especialmente For han, women. han sufrido Verse 15 also desproporcionalmente contains the más que first los promise hombres. given in the Bible Han sido of a oprimidas, Savior abusadas, who will explotadas, deliver tratadas como mankind from propiedad, the mess that they've gotten violadas y themselves degradadas. into. ¿Por qué? Look at what God says Por to la Satan in verse maldición 15. I de will la put enemistad enmity entre between Satanás you and the y la woman, mujer. and between your seed Hay un and her odio seed. especial de He shall Satanás, bruise, Satanás he, that contra is las referring to the woman's mujeres. seed, he shall bruise your head, Sin Satan. embargo, fíjense lo que And you Dios shall le bruise dice a his heel. Satanás en el verso 15. The woman's seed prophetically La semilla refers de to la Jesus mujer, la Christ. simiente de la The mujer, bruised heel prophetically te points to the herirá cross of en Calvary el when talón. Satan for a moment thought he had destroyed the Son of God. La simiente de la But mujer in rising se from the refiere dead, proféticamente a Jesus crushed Jesús. the serpent's head, crushed Satan's head. Proféticamente apunta a la cruz del Calvario, donde Satanás por un momento pensó que había destruido al Hijo de Dios. Pero luego, cuando Él se resucitó de la muerte, acabó con la maldición de Satanás. Le quebró la cabeza, como quien dice, porque ahí acabó la maldición del pecado para todos los que reciben al Señor. Verso 16, a la mujer le dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Y ahora va la mujer, anuncia lo que va a ser la consecuencia de sus actos. Lo que habla aquí son cosas que afectan especialmente y de forma única los roles de cada quien. A la mujer le habla acerca precisamente de su rol de ser madre y de ser esposa. Todavía va a tener hijos, pero lo hará con mucho dolor y sufrimiento. En segundo lugar, como esposa va a ser la ayuda idónea de Dios, del hombre, pero ya no va a estar contenta con este rol, sino que ahora va a tener que someterse con dolor. Porque Dios había creado a la mujer para que fuera su ayuda idónea. Para eso fue creada originalmente, para ser su ayuda. Y el hombre iba a ser el líder espiritual de la mujer de una forma sacrificial, de una forma amorosa. Pero el pecado tuvo sus consecuencias para que el hombre y la mujer no vivieran armonioso y bien como Dios quería, sino
algo muy difícil. La relación entre el hombre y la mujer se convirtió en algo muy difícil. Primero, porque la mujer ya no iba a estar contenta con su rol de esposa y siempre iba a estar buscando usurpar el rol de su esposo. Y segundo, porque iba a sufrir de la dominación sin amor del hombre. Fíjense la última parte del verso 16. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. El deseo de la mujer es que su esposa la ame, pero la respuesta del hombre es una dominación sin amor sobre ella como resultado del pecado. Y más precisamente los dos, el deseo de la mujer por su esposo y la respuesta dominante del esposo de reinar sobre ella, había sido corrompida por el pecado. Y entonces ahora la mujer iba a tratar de dominar a su esposo. Y eso es precisamente lo que vemos en el movimiento feminista, por ejemplo. Porque ellas lo que dicen es que las mujeres sean como hombres. Todo lo que los hombres pueden hacer, nosotras podemos. Lo que dicen. El feminismo extremo levanta el rol masculino y suprime todo lo que sea femenino en las mujeres, porque anhelan ser como hombres, dominar como los hombres y comportarse como los hombres. Y el hombre, a causa del pecado, trata siempre de dominar a su esposa de una forma sin amor. Y eso no es lo que Dios diseñó. Esa no es la autoridad sacrificial que Dios había diseñado para que el hombre sirviera a su esposa. No es lo que Dios quería, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 17. Y al hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Dios les habla ahora a los hombres. Fíjense, lo primero que Dios le encargó a Adán antes del pecado fue trabajo. No era un castigo, el trabajo nunca fue un castigo. El castigo es que ahora el trabajo va a ser doloroso y difícil. Antes podías cuidar el jardín de una forma fácil y tomar tu comida del jardín, pero ahora va a ser difícil. Así como dar a luz no era un castigo, era algo para lo cual Dios había creado a Eva, pero el dolor durante el alumbramiento, eso iba a ser difícil y doloroso. Satanás prometió a Eva una mejor vida, placer. Y lo mismo nos promete hoy en día a nosotros. Pero ¿qué es el resultado del pecado? Dolor en lugar de placer, muerte en lugar de vida, sufrimiento en lugar de felicidad. Al final, el pecado siempre trae sufrimiento. Fíjense cómo Adán sufrió las consecuencias de dos pecados. Desobedeció a Dios
Notice in verse cuando le 17. dijo que no comiera del árbol, God pero también abandonó su identified both responsabilidad Adam's sins when he de darle said to liderazgo Adam, a su number one, a su esposa. because you have heeded the voice of your Fíjense el wife, verso 17, cómo when you should have dice, been leading her out of danger. porque obedeciste la And voz de tu two, you mujer. have eaten from the tree Y of which número I 2, commanded you, comiste saying, del "You árbol shall que te not mandé eat of it. diciendo, no Cursed comas is the de él, ground for your sake." sea maldita la tierra por tu causa. When God cursed the ground, Cuando he cursed Dios it extensively. maldijo All la of the tierra, earth él has la been maldijo corrupted, has been damaged extensivamente, because of the sin of man. porque iba a ser Man's sin, which brought the curse upon maldita all of ahora God's por creation, el is pecado del ultimately hombre. the reason Toda that la there are creación earthquakes, droughts, and volcanoes today. sufrió. This is why Eso there es is por, disease esa and es suffering, precisamente why la there are causa de lo que broken vemos hoy en relationships. día. Our choice to Los live volcanes, los independent of God terremotos, is what las ruined God's sequías, perfect la world. enfermedad y sufrimiento, todo es causa del Finally, the pecado. Y thorns described in finalmente, verse 18 are to be an las enduring espinas y symbol los of the cardos curse. descritos en el verso When Jesus was 18. crucified to pay the penalty for sin, Estos son he un was crowned símbolo with a crown of precisamente de thorns. la He maldición. bore Cuando on his Jesús fue head the crucificado sign para of the pagar el curse of sin. pago de He nuestro bore the pecado, sins Él of fue the world. He coronado con came una to take corona de away the espinas curse. y usó esta corona And he hasta has la muerte como delivered señal those de la who maldición del trust in pecado. him spiritually. Él llevaba en su He's coming cabeza again one day, and he los will pecados del mundo, remove from us completely the curse of sin pero con su in muerte Él all its removió aspects. esta maldición de Verse pecado en 21. todos los aspectos. Also for Verso Adam and 21. his Luego wife, the Jehová Lord Dios God made hizo tunics vestidos of de skin piel and para clothed Adán y para su mujer y Back los in verse vistió. 7, Adam and Eve had Atrás sewed en el together verso leaves 7 to cover their vimos que nakedness, ellos but their hicieron efforts were insufficient to delantales de hide sin and hojas guilt. So de God, higuera in para his cubrir grace, sus pecados. Ellos killed some para cubrir su animals desnudez. so that Adam and Pero Eve Dios could continue to live. hizo And he made garments of animal skins, ropas demonstrating de that the la covering piel de of los guilt animales, could only demostrando come by que way of a blood sacrifice. nuestros These animal pecados skins solo did pueden not ser remove the guilt, they covered it. cubiertos The guilt con la could only be sangre. removed by the blood of Jesus Christ. But that En este is caso, coming la later. sangre del animal The wages solamente of sin cubría los is death. pecados, pero Because of our pueden, sin, these nuestros innocent pecados animals solamente had pueden to ser die. removidos por And completo as they por la wear these sangre skins, de it was a Cristo. perpetual reminder that Pero este era this little un animal died recordatorio because of my sin. de este animal que había Verse muerto 21 para describes the cubrir very mi beginning pecado. of the concept of sacrifice, animal sacrifice, and the shedding of blood. Y aquí vemos All the la sacrificial primera animals vez que se hace un pointing ultimately to sacrificio one de day, un animal that seed of the woman apuntando would come a aquel and crush sacrificio the head of último, Satan and would aquel remove que sin by his aplastaría own la blood, cabeza de Satanás all para pointing to siempre, that which is aquel que coming derramaría in su the New sangre Testament. para todos nosotros. Hebrews Pero esto viene 9:22 hasta el says Nuevo that without the Testamento. shedding of blood, there is no remission of Hebreos sins. 9:22 dice que sin So why derramamiento is de there so much sangre suffering in the world? no hay perdón de pecados. Because we chose to try living ¿Por qué, independently pues, of es que hay God. tanto And sufrimiento God en el mundo? honored the choice, Pues porque hemos and He has let the world escogido experience vivir what it is like independientes to be de Dios, separated from the perfect honrando goodness nuestras of the propias Lord. decisiones y dejando que el mundo Just a little nos aside, separe de la bondad del Señor. God had given Adam and Eve Dios les había dominion dado over the earth. a Adán y a Eva dominio sobre la tierra, y cuando ellos decidieron seguir a Satanás en lugar de Dios, ellos transfirieron su autoridad a Satanás. Ellos rindieron a Satanás su autoridad. Por eso es que Satanás ahora es el príncipe de este mundo y el mundo está bajo su dominio. Pero Dios lo está permitiendo temporalmente porque Cristo va a venir pronto a reinar sobre esta tierra. Pero en este momento hay una autoridad y un dominio de Satanás sobre este mundo, porque él obtuvo esta autoridad precisamente de la mano de Adán y Eva. Vamos a ver los últimos 3 versos. Then the Lord Vamos God a ver. said, Behold, the man has become like one of us,
Verso 22, y Jehová Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios lo que estaba diciendo es que no quería que viviera para siempre en esta condición de pecado. Por eso, por misericordia, Dios lo arrojó del jardín del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén. Estos querubines fue lo que vimos ya. Estos seres espirituales los hemos visto en la presencia de Dios, usualmente en el trono de Dios, con su espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí estaban estos querubines guardando este árbol para que no se acercaran al árbol de la vida. Esta vida que viene de Dios, que solamente se encuentra en Cristo, no pueden ya comer de este árbol y está guardada por estos querubines, estos seres que habían sido perfectos. Han sido ahora expulsados del jardín. Y eso es precisamente para demostrar que el pecado nos separa de la vida buena de Dios, de la vida en el paraíso, de todo aquello que pudimos haber disfrutado con Él. Ahora, todo eso, a causa del pecado, se ha ido. Pero vamos a ver el Nuevo Testamento, como dice Cristo. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, restaurar todo lo que el pecado les quitó. Jesús es el que restaura todo esto. Y hacia allá vamos, hacia Cristo. Y lo vamos a ver cómo se desarrolla a través de todo el Antiguo Testamento, cómo se prepara el camino para Jesucristo. Vamos a reconocer que nuestra única esperanza está en Cristo. No podemos vivir en la vida que Dios quiere que vivamos en nuestras propias fuerzas. Él es el único camino, es nuestra única esperanza. Así que no se dejen atrapar por esas nociones falsas de yo puedo hacerlo, ¿no? Yo puedo dirigir mi familia, yo puedo ser un mejor hombre. No. Mejor reconozcan humildemente, Señor, separado de ti, no puedo hacer nada. Padre, venimos delante de ti, reconociendo que nacimos en la carne, descendientes de Adán. Pero Señor, te agradecemos que hemos oído esta invitación en el Nuevo Testamento que dice, debemos nacer de nuevo, debemos encontrar esta nueva fuente de vida, esa vida contra la cual el pecado no tiene poder. Nuestra vida por sí sola no tiene ningún poder, Señor, pero en ti hay esperanza. Señor, tú viniste para que nosotros pudiéramos tener esa vida que originalmente tú querías que tuviéramos. Señor, y no solo una probadita de esa vida, sino esa vida y en abundancia. Señor, te pido que nos enseñes, que nos guíes, que nos dirijas en esta forma de vivir, en esta nueva vida, Señor. Padre, te doy gracias que hay salvación en Jesucristo. Te doy gracias, Señor, que no estamos atados a vivir en esta vida de pecado. Gracias porque tienes un plan para nosotros,
porque eres and that you misericordioso, extend to us porque has a second extendido chance. hacia nosotros una segunda We thank you, oportunidad. Te doy Lord God, gracias, that you love us, Señor Dios, por and you amarnos desire us to y enter por into desear fellowship que with you nosotros and to enjoy you entráramos forever. Beginning en today, comunión to contigo enjoy you forever. para disfrutar Put de in tu our presencia hearts that para hunger and siempre. thirst for Jesus Christ, Señor, pon en which only nosotros you can hambre y satisfy. sed de Jesucristo, And I ask it esa in the hambre y name sed of que solo Jesus. tú puedes satisfacer. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. I just call Bob to dismiss us, but also Voy a pedir a invite Bob you if que you want pase a prayer, despedirnos y if you los que especially necesiten would like oración to know more about this new y life que that Jesus quieran Christ conocer brings más about, a life acerca that de gives esta victory vida and power over y de sin. esta victoria I invite you sobre el to pecado. come, Yo be los glad invito to a que share with pasen you more. para compartir más al respecto con ustedes. Dios les bendiga.